Bruce Lee, posiblemente el mejor artista marcial de toda la historia, dijo una vez: adapta lo que es útil, rechaza lo que no sirve para nada y añade lo que es específicamente tuyo. Soy Juan el Kamikaze Gómez, competidor de kickboxing, sanda y artes marciales mixtas amateur. Este es el proyecto Arma Humana. Año 1988, Las Vegas, Nevada. Un Rick Rufus en lo alto de su carrera decide prestarse para un combate exhibición contra un luchador de ascendencia tailandesa, el cual practicaba un estilo de kickboxing diferente al suyo. En este combate, a diferencia del resto de combates que había protagonizado Rick Rufus, se valían las piernas bajas para así darle una pequeña oportunidad a aquel joven, el cual no era una persona pick en su deporte. ¿Quién iba a decir que ese combate, que era a luces vistas para Rick Rufus, iba a convertirse en historia de las artes marciales mixtas? A pesar de la asombrosa contundencia de puños y buen boxeo que tenía Rick Rufus, este tailandés, que repito, no era una persona pick en su deporte, no se achantó en ningún momento ante la gran amenaza que era este gran deportista de kickboxing full contact. Su estrategia, simple pero efectiva, consistía en cortar la habilidad de las piernas de Rick Rufus a base de una patada que en su estilo es primordial, pero que Rick Rufus no tenía practicada: el low kick. Poco a poco las piernas del campeón fueron flaqueando más y más, mientras que el practicante de ese estilo tan poco conocido se venía más y más arriba. Low kicks, barridos, pisotones y agarres. Al final, el estilo de aquel chico derrumbó al campeón. El nombre del chico era Champoek Kitsongrit, pero todo el mundo lo recuerda como los comentaristas de aquella pelea lo llamaban: el luchador de Muay Thai. Estilo proveniente de la antigua Siam, sus orígenes datan del año 1238. El Muay Thai es proveniente de otro estilo más antiguo llamado boxeo ancestral, también conocido como Muay Boran. Este estilo es practicado por niños como salida, puesto que o practican Muay Thai o se convierten en ladyboys. En un país donde la pobreza aprieta, muchos niños deciden tomar esta salida, llegando así a tener palmarés de más de 100 peleas antes de cumplir los 17 años de edad. Son muchos los peleadores que, sin ser del estilo Muay Thai, van a Tailandia a aprender, puesto Tailandia se ha convertido, para el striking, básicamente en lo mismo que Dagestán para el grappling. Una meca donde sobrevive el más ágil, técnico y fuerte. Meca en la cual el invitado de Arma Humana de hoy se ha movido como pez en el agua. Hoy nos reunimos con Carlos de nuevo para aprender el Muay Thai más puro, directo de las calles de Tailandia. ¿Dónde? En el Fight Park, el fitness park del centro comercial Nevada. Sitio en el cual vamos a dar nuestra clase, sobre todo por sus instalaciones, por su ring, por sus sacos y, lo más importante, por su jaula. Aquí tenemos a Don Carlos, el cual nos va a decir una mijita cómo va a ir la clase y qué aspectos del Thai vamos a hacer, porque no vamos a hacer el típico Thai comercialote, el típico Thai que se da aquí en Occidente, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, pues hoy la clase que tenemos planteada no es una clase al uso, una clase de a lo mejor de lo que daríamos todos los días. Vamos a enfocar un poquito más en ver aquellos aspectos más únicos del Muay Thai. Vamos a ver sobre todo esos aspectos que diferencian al Muay Thai
de otros deportes parecidos, entre comillas, como el kickboxing. Veremos diferentes golpes, defensa, un poquito de clinch y bueno, tampoco quiero desvelar todo. El calentamiento empezó simple, con un calentamiento de cuello. Seguido de unos estiramientos y unos pequeños pliométricos para empezar a acostumbrar al músculo el trabajo que íbamos a hacer. Carlos nos explicó la postura básica del Thai y a partir de ahí empezamos a hacer un poco de sombra. Después de eso empezamos a hacer un trabajito para acostumbrarnos a bloquear los low kicks de distintas maneras. La filosofía del trabajo era la del sabai sabai, es decir, tomarse el trabajito como un juego para así aprender mientras te entretienes. Después empezamos a trabajar a agarrar piernas y a empezar a protegernos después del clinch. Este trabajo me recordaba mucho a cómo normalmente yo agarro las piernas cuando trabajo sanda. Se nota que los estilos, al ser asiáticos, tienen bastantes similitudes. El trabajo de codos fue realmente lo más nuevo que yo aprendí. Nos enseñaron cómo lanzar codos mediante un clinch de por medio y cómo empezar a trabajar dentro del clinch, quitando piernas y entrando para entrar así con codos y con rodillas. Aparte de eso, también nos enseñaron a cómo desviar las frontales y contestar rápido. También nos enseñaron trabajitos para poder quitarnos de los agarres una vez que nos agarran piernas. A mí como tal ese trabajo sí es verdad que se me encasquilló un poco y que no terminaba de salirme. Al final de este trabajo trabajamos como media hora de lucha de clinch en la cual metíamos rodillas y Carlos se dispuso a ponernos a todos paos. Paos marcados sobre todo por golpes de poder, es decir, no eran combinaciones muy largas, sino que eran combinaciones en las cuales pegábamos con todo. Al principio la postura de Thai hacía que yo estuviese más y más tenso y no me sintiese cómodo pateando. Pero conforme fueron pasando los minutos del asalto empecé a sentirme más familiarizado con la guardia y empecé a sentirme más en mi salsa. Mientras que mis compañeros recibían paos, yo aproveché las instalaciones para hacer sparring, tanto de sanda en ring, con mis compañeros con los cuales ya había practicado sanda, como de K1 con mi instructor, el cual vino porque le interesaba aprender una mijita de Thai. También aproveché la celda para hacer un pequeño sparring de bajo contacto de MMA con Fran, uno de mis alumnos. Todo como calentamiento para el sparring que después tendría con reglas estilo Thai contra Carlos, el cual me dominó en cada momento. Finalicé el sparring y aquí terminó la clase de Thai de hoy. Pues acabamos de terminar el entrenamiento, un entrenamiento muy duro, un entrenamiento más técnico de lo que yo me pensaba. Y como se ha hecho una milla tarde, otro día quedaré ya con Carlitos para hablar una mijita sobre el Thai tradicional y sobre las cositas más específicas del Muay Thai. Volvemos enseguida. Pues aquí estamos con un frío que pela, con Don Carlos.
Y vamos a hacer las preguntitas. ¿Cómo te ha ido después de estos días de descanso? Bien, esta semanilla que bien. hemos tenido? Semana tranquila, entrenando igualmente, dando alguna clasecilla y demás. Vamos tirando para adelante. Eso es lo importante, hijo. Fíjate por dónde, pero el entrenamiento de Tai que tuvimos fue más la presión del sparring que tuvimos, ¿sabes? Que el entrenamiento como tal, porque el entrenamiento como tal sí es verdad que se parece a los que hacemos en Kick, pero es verdad de que no es un calentamiento como muy como que te exige mucho, ¿sabes? Al menos a mí como tal, ¿sabes? Por ejemplo, el último día que estuve aquí haciendo el entrenamiento de Kung Fu, sí es verdad de que tienen un calentamiento brutal. Claro, lo vi. Acabas engarrotado, perdido. Y es verdad de que como tiene la gente, no, Muay Thai, dureza, esto, lo otro, llega, lo primero que me dice, sabai, tranquilidad, ¿sabes? Tranquilidad y a jugar. Y eso me sorprendió, tío. Me sorprendió. Bueno, al final, a ver, hay muchas formas de hacerlo y yo sí que soy sabai, pero bueno, al final el calentamiento no me gusta o en general no hay tanto machaque en ese aspecto, sí que, bueno, podríamos hacerlo un poco más largo, sí que tradicionalmente se hace de más duración, pero no es tan exigente como lo que hemos visto en el Kung Fu y demás, sino que suele ser más enfocado en estar dándole a la comba más rato, pues lo suelen hacer más largo, se suelen coger las combas estas gordas que te funde el brazo bastante y que como falle un salto claro, es que esa es la cosa, nosotros allí, aunque vimos un entrenamiento tailandés, el caso es de que no vimos a lo mejor ni un 10%, ni un 20%. Claro. Un poco, entonces sí que lo que diferencia muchas veces el tema de la dureza en Tailandia no es tantas veces la intensidad que también, sino el volumen, claro. Porque es verdad que allí corren todos los días, corren 10 kilómetros por la mañana, corren 5 por la tarde, hacen 15 minutos de comba, luego otros 15 de comba, luego 15 a lo mejor saltando en una rueda, mucho volumen, mucha cantidad. ¿Cuánto suele durar porque nosotros hicimos un entrenamiento como tal de 1 hora y media, 2 horas? Sí, normalmente, por lo menos cuando entrenaba yo allí, eran de 2 horas y media. 2 horas y media. Sí que es verdad que en Tailandia están tiene lo bueno y lo malo. Digamos que siempre hacen lo mismo. Aquí en una clase de Muay Thai pues podría ser más parecido a lo que vimos conmigo, en la que pues ves técnica o ves en un día haces PAO, en otro día haces más clinch, en otro día haces sparring. En Tailandia es todos los días, básicamente. O sea, corres, haces el calentamiento y luego siempre haces saco y luego siempre tienes tus asaltos de paos que te los pone un entrenador. No es como aquí que estamos acostumbrados a que te ponga los paos el compañero. Y luego, pues eso, tienes tus asaltos de paos que normalmente son de 5 minutos, son larguillos, tienes entre 3 y 5 asaltos. Entre media de que lo haces harás saco y luego después o antes de eso tienes tu clinch, que siempre es por lo menos media hora, 1 hora o así, y luego al final en todo caso haces el sparring. Entonces en Tailandia sí que es un poco a nivel de estructura hacer todos los días, hacer mucho todos los días, pero quizás pecan de que no se hace unos entrenamientos más específicos de decir, bueno, pues hoy vamos a trabajar esta respuesta sobre pateo o sobre puño. No se suele incidir tanto en la técnica, que también, pero por lo general suele ser más repetición de lo mismo siempre. Como más cuadriculado todo, ¿no? Más como sota, caballo y rey. Y en los asaltos de pao es donde se suele hacer un poco más el trabajo técnico, pero no tan estructurado en una clase técnica. ¿Los asaltos de pao son como lo hace el trainer guy o es verdad? ¿El trainer guy se flipa o no se flipa? Se flipa un poco para el Instagram, pero no cambia tanto. Lo que pasa es que el trainer guy pues te barre 50 veces, te pega tremenda paliza. Algunos habrá así, pero por lo general no están así, ¿vale? Sí que los paos tailandeses son los mejores que te puedes poner. Yo he criticado un poco que sí que suele ser un poco fija la estructura, pero sí que la calidad de cómo te van poniendo los asaltos de pao, de la capacidad de adaptación que tienen, de la libertad que te dan, pues una calidad superior a como estamos acostumbrados a ponernos aquí los paos, que pues no tenemos esa experiencia y demás, solemos ser más rígidos de 1, 2, tal, y allí fluye mucho más y te mete mucho más. A ver, las cosas como son, la diferencia, por ejemplo, yo una de las grandes diferencias que he tenido entre los paos que he recibido yo de mi entrenador de Kick y Kau,
Y los tuyos es que tus paus son más estáticos, pero me demandan más potencia. Exacto. ¿Sabes? Sin embargo, los paus de mi entrenador son paus en los cuales me menea muchísimo más, me trabaja muchísimo más de eso y me exige potencia, por supuesto, ¿sabes? Pero no es como le meto no es como por ejemplo a ti, como por ejemplo a él yo le meto un middle kick a un 80% y con eso ya estaría bien. Tú me pides un 80% y me dices, métele más. Está siendo una M palabra. Tú me das un... Claro. Exacto, tú me das un 100, dale y te estoy pidiendo más. Claro. Y eso está bien, eso está bien. Bueno, al final es un poco también pues como el deporte, ¿no? Al final el Muay Thai respecto al kick, por ejemplo, sí que tiene esa diferencia, un deporte en general más estático, no hay tanto desplazamiento y no hay tantas combinaciones largas, no hay tanto volumen de golpes, pero sí que suelen ser más contundentes. Al final tú si ves una pelea de Thai se prima mucho más el quedarte plantado delante, el no estar no tanto haciendo movimientos, sino el estar ahí midiéndote delante y ya ir sacando golpes, quizás no tantos, pero a más potencia. En el arma humana que tuvimos, en la prueba que tuvimos y en la presentación y demás, nos hablaste una mijita de la diferencia entre el Muay Thai tradicional y el Muay Thai más occidentalizado, más como el que te puede dar One. Vale. Vamos a ahondar una mijita más en eso, ¿vale? En la mayor diferencia entre Muay Thai One y Muay Thai tradicional, ¿cuál es? Bueno, la mayor diferencia podría decirse que es, para empezar, la guantilla, que el Muay Thai tradicional es con guantes y en el One está con guantilla. Empezar, el uso de la guantilla favorece los estilos de boxeo mucho más. En el Muay Thai tradicional los estilos de boxeo no están tan apreciados o no suelen ser tan efectivos porque es más difícil que de un puño tú tumbes a alguien, pero en One con la guantilla se favorece mucho más el estilo más boxeador. Los Muay Mat, como lo llamáis, ¿no? Exacto, vale. Porque para empezar un golpe con guantilla es mucho más contundente y luego con la guantilla el hacer defensa es mucho más complicado porque apenas puedes cubrir huecos. Y esto en el Muay Thai tradicional, en el verdadero, en plan el de las cuerdas y demás cositas, ¿era un parecido? A lo mejor tenía una guardia más alta, más larga. Sí, a ver, al final con las cuerdas ni siquiera diría que es tan contundente como con las guantillas, porque al final las cuerdas tienen muchas vueltas y es más el peligro de los cortes con las cuerdas que la contundencia de la guantilla. O sea, pero sí que se podría parecer un poquito más. Serían golpes más como a arañar que a contundencia. Sí, no es que sean arañas, pero bueno, no tienen tanta contundencia, pero tienen más peligro de corte. Al final no es que sea, o sea, es tradicional porque viene inspirado del Muay Boran y demás, pero al final no deja de ser una modalidad que se llama, con las cuerdas se llama Karchuek, y es una modalidad que se sigue haciendo, de hecho, en algunas veladas y demás, y pues sí que se podría parecer un poquito más a lo que tenemos en One y tradicionalmente, pero igualmente en los últimos 100 años de Muay Thai se ha hecho con guantes grandes, entonces digamos claro, que el tema de las cuerdas es más una excepción. Estaríamos hablando ya de la occidentalización, entre comillas, del Muay Thai, es decir, el guante de boxeo llega allí a Tailandia, de buena primera se lo ponen, dicen, oh, esto es mejor que las cuerdas. Sí, básicamente. Conforme la influencia de Occidente ha variado mucho, simplemente las técnicas de boxeo ahora están implementadas hasta en el Muay Thai tradicional, el hecho de pues cómo combinar los puños, los distintos puños, si ves vídeos de Muay Thai, sobre todo muy antiguos, de años 70 o 60, no sabían boxear, solo se hacían más trabajo de codos, pateo y rodilla, porque tú ves esos vídeos y los tailandeses van aquí. Otra diferencia en One Championship respecto al Muay Thai tradicional es que es la desaparición del clinch. Como en la One, el Muay Thai moderno y demás occidentalizado, lo que buscan es un mayor espectáculo de cara a Occidente, pues que haya más caos y demás. Aparte el tema de las guantillas que acabamos de ver, pues que te da ese trabajo de puños, más caos espectaculares, más agresividad. En Tailandia tú puedes trabajar clinch indefinidamente hasta que si deja de haber acción o se bloquea la acción, pues entonces sí os separan. Pero en One, a los 3 segundos de estar en el clinch lo separan inmediatamente, aunque tú estés trabajando tu rodilla o tus codos o lo que sea. Entonces, porque bueno, el clinch también para la población general occidental,
pues un poco menos atractivo, puede ser alguien, digamos, más casual, puede decir, "Oh, están agarrándose, no están haciendo Están nada". agarrándose como para, claro, como dicen a lo mejor los boxeadores, que no, se está agarrando para evitar contactos, se está agarrando para parar la pelea. Exacto, o como en MMA, los típicos que no quieren ver que hacen trabajo de jaula o de suelo, lo que sea, que quieren solo que se levanten y se noqueen. Y también el hecho de que en One ponen muchos bonus por los KO. Entonces, ¿qué vale. provoca eso? Que los peleadores dejan un poco de lado el estilo... Pasa un poco como en la UFC, que quitaron el premio a sumisión de la noche. El premio a sumisión de la noche, y muchos que sí eran expertos en sumisión pues dijeron, tenemos que meterle caña al striking porque si no entonces nos comemos una mierda y nos quedamos sin los bonos. En la One, por ejemplo, los estilos de Muay Thai Miu, que es el técnico, el que va hacia atrás, el que va controlando, el que va pateando y puntuando, o el Muay Kao, como sería yo, que es el que va buscando para adelante clinch, agarrar en el clinch, rodilla, codo, barrido. Son estilos que están desapareciendo porque lo que más premia es que tú vayas no tan técnico hacia adelante y boxees y no que, y es lo que te va a premiar y lo que funciona. De hecho, ayer viernes hubo una velada en One Championship y peleó uno de los mejores tailandeses de esta generación, que es Pampayak, que no sé si lo conoces. No lo conocía. Es uno que ha peleado 7 veces con Super Leg, que sí que es más famoso. Vale, sí. La ha ganado 3 veces, ha sido peleador del año varias veces. Vamos, de esta generación prácticamente se podría decir que es de los mejores o el mejor. Y pues estuvo un par de años parado por temas también con la One Turbio y demás. Y por ejemplo, ayer tuvo una pelea contra un ruso que yo no lo conozco, seguro que es un buen peleador, respeto y demás. Pero ahí se vio muy claro lo que está pasando en One. Pampayak, que es un peleador muy Miu, que patea, que es increíble, y el peleador ruso fue adelante a boxear y lo noqueó. Que con un reglamento tradicional donde pudiese protegerse con el clinch, o donde tuviese los guantes para no recibir tantos daños, o poder cubrirse un poquito más, pues seguramente habría sido una dominancia total de Pampayak. Para pero la gente que nos ve y a lo mejor no conoce a Pampayak, ¿no? Un Muay Thai Miu sería como, por ejemplo, un ¿cómo se llamaba? Un Saenchai. Sí, exacto. Saenchai es el claro ejemplo de Muay Thai Miu. Es el peleador técnico, y de hecho es una figura que es la, digamos, la más apreciada en Tailandia y en el Muay tradicional, porque es, digamos, también la más difícil a nivel técnico, y suele ser el que va hacia atrás, porque normalmente en Occidente estamos acostumbrados a que lo que queremos sea el que va para adelante y el que revienta, pero en Muay Thai se aprecia mucho el ganar yendo hacia atrás, es decir, tú estás viniendo como un toro y yo soy el técnico que te estoy toreando, te tengo dominado y te bloqueo todo, te clavo los pateos y voy puntuando. El lenguaje del boxeo, pues están los fajadores, los que se fajan y van adelante, y después están los técnicos, los que te controlan de la distancia. Ejemplo muy claro, Mohamed Ali, Mike Tyson. Mohamed Ali te mantenía a distancia con los jabs, te trabajaba desde la distancia. Exacto. Y Mike Tyson pues tira para adelante, busca los huecos desde la distancia corta. Eso es. Entiendo. En el estilo este moderno de One y tal, pues sí que está desapareciendo un poco. Pero bueno, en el Muay Thai tradicional con guantes sí que es, digamos, el estilo que reina un poco. También, pues eso, el estilo de clinch, pues nos gusta en Occidente, el clinch pues también es algo que está desapareciendo, y que al final, por lo que entiendo yo, mucha gente considera ya directamente el Muay Thai de guantilla o el Muay Thai de One prácticamente otro deporte ya. Entonces ya no consideran el Muay One. No, claro, ellos lo llaman One, y ya está, es pelear en One y no es Muay Thai, es como una cosa diferente. Lo que pasa es que es una cosa en la que puedes ganar más dinero, tiene más repercusión y demás, y le interesa obviamente, pero sí que es como algo distinto. Voy a hacerte otra pregunta, ¿vale? Vamos a tirar de hemeroteca, ¿vale? Yo este vídeo, sobre todo lo promocioné con una famosísima pelea, ¿sabes? Rick Rufus contra Chapoy Kisongrit. Es básicamente el inicio de todas las artes marciales mixtas. En el pico de su carrera del full contact, del kickboxing full contact, contra un tío tailandés. Y llega el tailandés, que como tal no es malo, pero tampoco es alguien peak en su estilo, si no me equivoco, ¿no? Chapoy Kisongrit no era ni mucho menos un Buacao, ni mucho menos, ¿no?
Sí, sí, o sea, un peleador potente, pero no, digamos, un top de su generación ni Ni demás. mucho menos, ¿no? Y llega Rick Rufus, y que Rick Rufus sí era un pick en el full contact, y lo muela Loki, y al final lo deja que no se puede ni levantar. Además, bueno, esa pelea mítica, al final era una regla modificada Sí. para encontrarse y ni siquiera tenía ni rodilla, Esa ni es la pregunta que yo codo, te quería ni hacer. clinch. Si fuesen con unas reglas de Thai tradicional, ¿qué Pues, crees que hubiese pasado? que seguramente hubiese durado menos la pelea, porque a veces, además, si mal no recuerdo en esa pelea, estaba a punto de noquearlo al tailandés varias veces. Al principio le entra con las manos y demás, que sale muy agresivo. Sí, Rick Rufus sale agresivo, lo marea bastante. Y lo tumba un par de veces y demás. En el primer asalto lo tumba creo que 2 veces. Eso es. Y luego lo que es que el tailandés aguanta y empieza boom, 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 y le machaca la pierna hasta que ya lo deja inservible. Seguramente con unas reglas de Thai no habría recibido tanto daño porque habría tenido la opción de agarrarlo en el clinch y ahí evitar los puños. Y además, agarrando a alguien que no ha trabajado clinch nunca, seguramente a lo que lo hubiese agarrado podría haber hecho lo que quisiera con él, de rodilla, codo. Que fue lo que pasó en nuestro sparring. Que fue lo que pasó en nuestro sparring. Y eso de que yo he trabajado clinch, pero no he trabajado el clinch de Thai. Yo sé el clinch de lucha, sé Es muy diferente. clinch de kick, pero el clinch de Thai es muy distinto, ¿sabes? Al final, pues bueno, está enfocado el clinch de Thai a poder posicionarte para poder clavar bien la rodilla, usar también los codos y el estar barriendo constantemente, que suele desesperar bastante cuando te barren una vez y otra y estás todo el rato levantándote, y eso en una pelea profesional en la que encima estás recibiendo daño y tienes que levantarte, lo que el otro está respirando, merma mucho. Cansa. Ahora vámonos al extremo opuesto. Dimitri Johnson contra Rostam, reglas mixtas, un asalto de Thai, segundo asalto de MMA, duermen a Rostam. Podría decir gracias al MMA, pero no fue gracias al MMA, fue gracias Al jiu-jitsu. al jiu-jitsu, a la lucha. ¿Crees que el Muay Thai flaquea por ahí? Bueno, al final, pues Muay Thai es un estilo de puro striking, no tiene parte de suelo, entonces en esa pelea se vio muy claro. Bueno, Dimitri Johnson, para empezar, es un artista marcial probablemente de los mejores de todos los tiempos. Para mí ese es el verdadero mejor de todos los tiempos. Sí. Porque a diferencia de John Jones, no escogía sus peleas, ¿sabes? Es un peleador que tiene un suelo increíble y también un striking increíble. Entonces, pues bueno, se vio muy claro que en la primera ronda de Muay Thai Dimitri Johnson aguantó muy bien, pudo Sí, la aguantar. verdad que sí. Obviamente recibió, fue un poco a sobrevivir, pero dentro de eso incluso le conectó algunos golpes y demás, porque bueno, y demostró que es un striker muy bueno, y aunque fuese contra Rostam, no fue un completo ridículo. A ver, las cosas como son. Rostam salió a demolerlo porque sabía que como llegase el de MMA le iba a pasar mal. Exacto. No pudo acabar el trabajo, obviamente Dimitri Johnson no se metió a fajarse ni nada, estuvo más a la defensiva, hubo un plan inteligente y dentro de eso pudo conectarla, así que un peleador increíble. ¿Qué pasa? Que a lo que llegó el segundo asalto, además fue muy gracioso porque salió el primer asalto, Rostam solo para adelante, dale, a lo que empezó el segundo asalto, solo a huir. Es decir, una cosa por Rostam, ¿sabes? Tuvo 3 pares de huevos y no tapeó, se fue a dormir. A diferencia de un irlandés que todos conocemos, ¿sabes? Ahí se ve un poco pues esa dureza de los tailandeses que llevan peleando desde niños, que llevan peleando por necesidad, no como pues nosotros, que al final es porque nos gusta y porque si mañana dejo de pelear, pues ya está, estaré haciendo otra cosa, pero muchos de ellos han estado para poder apoyar a su familia y demás, y Claro. se refleja ahí que son guerreros natos, pero claro, obviamente pues Rostam no ha entrenado jiu-jitsu en su vida, no ha hecho grappling en su vida, lo que lo agarró Dimitrius pues fue un experto contra un novato. Claro, es ahí la diferencia entre lo que hemos dicho antes, el clinch de Thai y el clinch de lucha. Claro,
Porque en Thai, por ejemplo, agarres a las piernas como tal, de entrar a doble pierna, entrar a single leg, eso es... Nada, hay grappling a ras de suelo, ya tampoco hay nada, solo en cuanto alguien cae al suelo se levanta, entonces es un mundo completamente diferente. Vamos, yo además que he entrenado algo de Jiu-Jitsu, nada que ver, o sea, no se traduce tu habilidad en el clinch, apenas se traduce luego de cara a hacer grappling en el suelo. Si acaso cuando estás de pie te puede valer un poco para tener más estabilidad o incluso barrerlo, pero a lo que se pone la acción a ras de lona va a ser un completo novato en Jiu-Jitsu. ¿Se puede considerar que el Muay Thai está incompleto? Pues sí, depende de cómo lo veas. Si lo quieres ver desde una perspectiva de lucha total, pues obviamente sí tiene esa carencia del grappling. Pero en cuanto a grappling, claro que está incompleto, pero también he de decirte una cosa, y aquí es donde entro ya más en materia en lo que pasó en el sparring amistoso que tuvimos tú y yo. En cuanto a striking, es una cosa bárbara, ¿vale? El Muay Thai es mega completo y pude contar las veces que me mataste. Te explico. Pude contar las veces que me mataste porque las tengo contadas. Una fue un codo vertical que me hubiese abierto la cabeza como si fuese un coco. 2 veces, y fue la misma, y después las 2 siguientes fueron las mismas, las 2 veces las mismas, 2 veces me pasó, que fue que me diste la vuelta y me marcaste una rodilla justo en la columna vertebral, fueron 2 veces. Y las otras 2 fue exactamente lo mismo, pero en vez de con una rodilla, entraste con un codo a la nuca. Cosas que son totalmente legítimas en el Thai. bueno, al final todas esas finalizaciones vienen de que, bueno, históricamente el Muay Thai viene de ser Muay Boran, está enfocado a ser, digamos, un arte marcial puramente diseñado Bélico. para la guerra. Claro. Y todas las técnicas tradicionales están enfocadas a finalizar a tu oponente, no a lo mejor tanto a poder hacer pum pum y salgo y demás, sino a que cada técnica tenga su finalización. De hecho, en Muay Boran se suele terminar o bien con algún codo o con algún barrido, y los barridos de hecho suelen estar enfocados a que una vez lo barres ya es cuando lo finaliza. Pero claro, en el deporte ya eso no perdura. ¿Tú crees que el Muay Thai como tal, a pesar de lo duro per se que es el Muay Thai, ya está capado en cuanto al Muay Boran? Al final el Muay Thai pues no deja de ser la forma deportiva de ese arte marcial. El Muay Boran ya lo que queda de él, digamos que es pura exhibición, ¿no? Simplemente se utiliza para hacer exhibición de los movimientos y demás. No sabemos realmente, no tenemos una forma de verlo realmente como era a la hora de usarlo para matar. Podemos hacernos una idea, pero sí que el Muay Thai no deja de ser la modalidad deportiva, que está adaptada a que pueda ser un deporte y ahí pasaría algo muy parecido como por ejemplo con el karate, ¿sabes? Por lo que yo tengo entendido, el karate verdadero, el tradicional, el de Okinawa, te cogía un karateka de Okinawa y de ahí no te levantaba, ¿sabes? Porque te partía, porque estaba destinado a eso, a partirte cada articulación, dejarte en el suelo y por favor suplicas que te matase. Y después tienes pues el karate comité. El karate comité, su grito, el skin touch y demás cositas, el exceso de potencia. Claro. A ver, al final pues el deporte hace que obviamente se cape, porque no vas a matar a tu oponente en una competición. De hecho, bueno, eso luego también es otro tema aparte. Por ejemplo, el hecho de la inclusión como Juego Olímpico, en los Juegos Olímpicos de los deportes, afecta mucho. Por ejemplo, el taekwondo es un deporte que pues seguramente tendría pues su potencia y demás, y a día de hoy el hecho de haberlo hecho tan olímpico y demás pues ha desvirtuado mucho lo que es el arte marcial. Ya hasta qué punto el hacerlo deporte empieza ya a degradar el arte marcial, ¿no? Eso me vi yo hace un tiempecito, un vídeo del general Choi, del creador del taekwondo, ¿sabes? Que le preguntaron por el taekwondo WT, ¿vale? Que es el de la World Federation, el de las Olimpiadas. Y él dijo tajantemente de que eso ya no era taekwondo. Es decir, le preguntaron, ¿qué opinas del taekwondo WT? ¿En qué se puede diferenciar del taekwondo ITF, que es el tradicional? Y dijo, se diferencia en que no es taekwondo.
que lo llaman taekwondo, pero no es taekwondo. Claro, al final ya se agua hasta un límite. Si para poder incluir los Juegos Olímpicos tiene que ir escapándose más y más, y al final ya queda algo que sí que desvirtúa su aspecto de arte marcial, que yo pienso que sí que es una pena, porque por mucho que sea un deporte, es bueno que siga manteniendo su esencia como arte marcial y, digamos, su efectividad real como un método de defensa y demás. Y ojo, que yo he hecho entrenamientos con gente de WTA y son buenos, son buenos, son ágiles y... Claro, o sea, He de decir una cosa, la potencia ellos no la sacan como a lo mejor nosotros, de lo que viene siendo la enarbolación, entre comillas, de la pierna, ¿sabes? Sino que la sacan más del que sea algo percutante, del que sea algo seco, del que sea un pa, ¿sabes? A ver, o sea, como atleta sí que es respetable, que es un deporte que pues, es exigente y demás, y mis respetos como deporte, pero como arte marcial sí que pienso que se desvirtúa mucho, y de hecho el Muay Thai estaba un poco a puertas de empezar a aceptarse como deporte olímpico, estaban ahora empezando a hacer trámites de incluirlo y demás, y sí que es como un tema que está ahí. Es que es complicado. Es complicado porque es ya complicado. El hecho de a lo mejor que empiece a meterse en los Juegos Olímpicos significaría claro, que a lo mejor ya no, a lo mejor haya codo. Y tampoco puedes dejarlo como tal, porque imagínate, típica familia, va, mira, Juegos Olímpicos, han metido un Muay Thai, clonk, le abre la cabeza, sangre por todos lados. Claro. Ahí es donde ya entra el más 18, menos 18, porque se supone que los Juegos Olímpicos son para todos los públicos. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí sí que es como un debate en el que el hacerlo muy deportivo desvirtúa el arte marcial, es complicado mantener ese equilibrio. Las marciales mixtas están a las puertas también de ser Juego Olímpico, pero ni mucho menos veríamos lo que vendría siendo las artes marciales mixtas, que por ejemplo lo vemos en UFC o en la propia One o en Pride. ¿Quién recuerda Pride? ¿Sabes? Con esos pisotones a la cara y esos fútbol kick. Sino que meterían el MMA amateur. No se puede meter clinch de eso, no valen codos, ¿sabes? No se puede meter el Thai clinch y pegar en cabeza, ¿sabes? Se premia muchísimo más el suelo, pero muchísimo más, una barbaridad más. No se va en los heel hook, es decir, no puedes sacar lo que viene siendo la rodilla por la rodilla, no puedes hacer tampoco luxaciones que vayan en contra de la vértebra, es decir, como tal no puedes hacer que el cuerpo vaya en contra de la vértebra, no puedes hacer que... Como una luxación, por ejemplo, para que lo entiendan, fácil y sencillo. Sí. De que, bueno, y también está el tema de las federaciones, que hay como dos federaciones grandes, la IMMAF y la Federación Rusa, y como que no se ponen muy de acuerdo en eso. Muay Thai sería complicado adaptarlo a las Olimpiadas. Supongo que, bueno, claro, al final se puede hacer con protección y demás, como el amateur. De hecho, las competiciones tipo IFMA y demás, en las que se hacen los mundiales y tal, sí que suele ser con casco, codera y demás. Pero aún así yo creo que de cara a Olimpiadas es posible que viésemos una versión aún más aguada, quizá que limitase los golpes de codo, o vete a saber. O el clinch. O el clinch mismamente, que a lo mejor pongan 5 segundos, 2 segundos de clinch. Al final, el limitar el clinch yo pienso que es de las cosas que más le restan al Muay Thai, porque es una de las dimensiones que más lo diferencia de otro deporte como puede ser el kick o lo que sea, porque esa dimensión que no es solo el hecho de que te puedas estar agarrando y demás, sino que le da esa dimensión al deporte de que puedas defenderte de los puños entrando ahí, o de que en cuanto entras a distancia corta no tienes que estar pensando en cerrarte, sino a partir de cierta distancia ya tiene que haber un control y demás. Una pelea donde yo vi eso fue en el Rostan contra Superleg, ¿sabes? En One. Los dos son luchadores de Thai puro, son tailandeses los dos, pero el combate que tuvieron, fíjate, parecía más un K1 con codo que un combate de Muay Thai que a lo mejor podrías ver en un estadio. Y de hecho en esa pelea casi que permitieron más clinch de lo que muchas veces permiten en One, y fue un poco lo que le dio a Superleg la clave para ganar, porque sí que, si mal no recuerdo, sobre todo en los últimos asaltos, sí que metía más a Rostan en el clinch y le trabajaba las rodillas para evitar los puños de Rostan. Al final, sobre todo, Rostan es más un peleador Muay Mat de puño, y Superleg es más pateador y también utiliza los codos y las rodillas y eso. Entonces
Sí que ahí se vio que con el clinch pudo anular un poquito a Rostam, pero dentro de estar limitado y que lo iban separando constantemente. Pasa a ser otra cosa diferente, Claro. digamos un poco inspirada en el Muay Thai y teniendo a los mejores peleadores de Muay Thai del mundo, pero sin que sea fiel al Muay Thai. Es a lo mejor también, y aparte también meten ahí también luchadores de K1 y demás cositas para pegar. Por ejemplo, Cristina Morales. Cristina Morales, competidora de K1, hace poquito se pegó en Muay Thai allí en Juan, ¿sabes? Con Real Style, ¿sabes? Sí, lo hizo sí. bastante bien, además. Lo hizo bastante bien, ¿sabes? Sí. Un saludo a Cristina Morales, que la conozco personalmente, es una bellísima persona, de verdad. Tío, hombre, parece un cyborg, tío, lo tiene todo mecanizado la tía. Sí, ¿sabes? ¿no? Sí. A ver, a esos niveles ya. Es que pues, lo tienes todo obviamente. mecanizado, es que lo veis, es que no parece humano, parece mecánico. Una pregunta así, una mijita más macarrilla, más salseante. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, el típico ungüento tailandés de Muay Thai, es que tiene una droga, ¿vale? Que no puedo decirla en YouTube, porque si no, entonces me censuran el vídeo, que empieza por Cana y termina por Bis. ¿Cómo de inculcado está dentro del Muay Thai, dentro de la propia arte marcial, el uso de esta sustancia? Porque yo conozco varios luchadores de Thai y muchos de ellos me lo han afirmado, me han confirmado que usan eso porque si no, no aguantarían. Si no, no aguantarían. Bueno, yo lo dejo, en mi caso lo voy a dejar al aire. Que me conozca, pues que tampoco tiene que chivarse. Bueno, y al final el linimento de Muay Thai, que es una parte muy importante, muy integrada, que es el Nam Muay, que yo sepa no lo tiene integrado entre sus ingredientes, pero sí que es parte fundamental el untarse antes de las peleas entero y eso te insensibiliza un poquito, te calienta un poco la piel y de hecho es muy típico de lo más característico para mí de una pelea de Muay Thai es que llega a los vestuarios, llega a la pelea y ese olor empapa todo y te mete un poco ya en situación y el hecho de que te lo unten y demás te va metiendo y demás. Es como algo casi sagrado, ¿no? Exacto, es parte de un poco el ritual de la pelea, que es un poco lo que conforma el deporte, que no es solo, digamos, la pelea en sí, sino todo el ritual de untarte en el linimento, ponerte tu moncón, tu prayat, todo el ritual de entrar al ring, bendecirlo, hacer la vuelta, hacer el white crew y demás. Es como en el sumo, cuando entran y demás, su sal, esto, lo otro, Claro. Y después a lo mejor la pelea dura 5 segundos, pero esos 5 segundos son... dura más todo lo que viene siendo el poner en situación, el hacer lo que viene siendo la bendición del sitio donde se pelea, que lo que viene siendo la pelea de verdad. Claro, es un poco que Muay Thai pues va un poco más allá de lo que es solo el deporte o la pelea, sino que es toda esa cultura alrededor, también la música del Muay Thai, el sarama, todo ese conjunto de elementos culturales que son lo que hacen el Muay Thai y no solo una pelea con X reglas. Pero bueno, por el lado que te estaba yendo, más allá de hablar del alimento y de white crew y demás, Claro. Bueno, en lo que es en Tailandia como tal, el tema de esa hierba mágica ha cambiado mucho en los últimos años. Antes estaba muy perseguido y penado, hasta donde yo sé, creo que por un poquito que tuvieses te podías meter preso y además en cárcel tailandesa y demás. Y lo mismo que aquí en Granada, ¿no? Exacto, y hace poquitos años lo despenalizaron y se ha convertido un poco en un paraíso de eso. Al final ahora mismo lo están vendiendo por las calles, sobre todo en las zonas turísticas y demás. Hay puestos como si fuese de chuches, sobre todo para todo el turismo de mochileros que hay. Pero bueno, como iba diciendo, que si está cómodo de integrar, está por lo menos aquí en Occidente, sí es verdad que un montón de peleadores lo hacen. No creo que sea tanto parte del deporte o que esté integrado, sino quizás el tipo de gente que lo practica. Al final, muchas veces el estrato social del que venimos o del que vienen muchos peleadores, que suele ser un estrato en el que estén más acostumbrados al uso de eso, muchas veces, no solo en Muay Thai, sino en muchas disciplinas, la gente que pelea y que le ayuda a mejorar su vida, ese arte marcial, suele ser gente que viene un poco más del barrio o de escenas un poco más marginales y demás. Y también muchas veces pues el tipo de persona, la culturilla un poco, creo que se da un poco ser más propenso
Sí. a también el buscar algo que te relaje, que te haga sentir un poco mejor, que te quite un poco ese dolor. Claro. Pico, allí suelen beber bastante, son un poco borrachos los tailandeses, también fuman mucho tabaco. Y de hecho es gracioso porque yo me hacía gracia allí al entrenar que Es vicioso, ¿no? Es vicioso el luchador tailandés tradicional, ¿no? Sí, un poquito. Yo me acuerdo allí, los mismos entrenadores, entre asalto y asalto de ponerte paus, en mitad del gimnasio se fumaban allí un cigarro tranquilamente. Por supuesto. Tampoco quiero hablar mal de Tailandia, Tailandia es muy bonito y demás, tampoco hay que idealizarlo y sí que allí culturalmente yo creo que son viciosillos de darle al drinking, de fumar, de apostar y de un poco todo. Y bueno, al final yo creo que los luchadores top, digamos los que están pues a lo mejor en One Championship, en las competiciones del Raya, del Lumpini al más alto nivel, ahí sí que creo que son atletas completos y no fuman ni beben porque al final para competir en el nivel más alto tienes que hacerlo todo bien. Pero yéndote un poquito más abajo, sin que eso sea desmerecedor, peleadores que siguen siendo muy potentes y que tienen cientos de peleas, creo que sí es un poquito más habitual el que puedan fumar y beber y no ser como aquí, que tenemos mala idea de un deportista ser más chico fitness, como quinoa, no si ve un cigarro a 10 metros de mí que lo alejen. Creo que allí ese concepto no está tan claro. Muchas gracias por venir, Carlos, de verdad te lo digo. Muchísimas gracias por venir. Hemos tenido también alguna que otra interferencia así con la cámara porque nos ha fallado y lo tenemos por ahí, incluso se ha caído. Antonio, no me pegues. Y no, el móvil está perfecto, así que tú tranquilo. Y lo dicho, ¿sabes? Muchísimas gracias por tenerte aquí, literalmente 2-3 horas hablando sin parar y aquí comentando cosas y de verdad estoy deseando ver a ver cómo va todo, tío. Cuéntame, háblame de ti, ¿qué tienes dentro? ¿Qué tienes pensado a corto plazo? ¿Qué tienes pensado hacer? Bueno, yo ahora mismo vengo de hacer una peleita hace muy poco que no me esperaba, llevaba este año bastante inactivo, había peleado un par de veces a principio de año, pero quería centrarme un poco más en el trabajo de entrenador personal, preparador físico y instructor de Muay Thai. Estoy dando sobre todo clases privadas, por si alguien me quiere llamar y aprender Muay Thai tradicional. Aquí abajo pongo el Instagram, ¿vale? Y sí que me estaba un poquito centrándome en eso, hice una pelea de reemplazo de última hora que me salió bien, me ha entrado un poco la espinita otra vez de que quiero competir. Vamos a ver este 2025 que nos trae, creo que habrá que prepararse y hacer algo otra vez, pero sí que también quiero centrarme un poquito más en mi aspecto de entrenador. Quizá para este año, según avance mi situación personal de distintas cosillas, intente a lo mejor ver algún local, a lo mejor intentar empezar alguna escuela o lo que sea, porque me llena mucho entrenar y creo que tengo mucho que aportar. Sí. Pero no quiero dejar de lado mi faceta de peleador. Así que bueno, ahí estamos un poquito a ver cómo vienen las cosas, pero a trabajar duro, claramente. Eso estaría muy bien. Yo a partir de enero yo empiezo con la preparación para el campeonato de MMA que tenemos en mayo-junio. En la Andalucía, así que voy a contar contigo, que lo sepas, al igual que voy a contar con Ernesto, con la preparación física, porque como tienen el calentamiento este cañerito y de eso, y también tienen cositas chulas, también voy a ir con eso, y también tiraré pues de mi Sifu Fran, de Sanda, de Antonio, de Moya, de Juanca, mi instructor de Jiu-Jitsu, así que vamos a darle caña, tío, seguimos en contacto y espérate una llamada mía Guay. ¿no? Ya sabes, en menos de un mes. En menos de un mes, prepárate, porque vamos a darle caña, tío. ¿Sabes? Cuando quiera. Sobre todo con el clinch de Thai, ¿sabes? Porque es un clinch que me he dado cuenta de que escúchame, que a mí me pusiste en modo supervivencia. Y eso es de que yo me considero un tío que soy bastante eficiente en cuanto al clinch, pero es un clinch que se trabaja distinto, ¿entiendes? Bueno, también en tu defensa diré que mido casi 2 metros, 1,93 y no además, es excusa, no es excusa. Y en el clinch de Muay Thai sí que la altura favorece mucho porque al final estás todo haciéndolo desde arriba, mientras que el otro tiene que estar buscando, entonces ahí mueve mucho y obviamente que estábamos haciendo reglas Thai y estamos en mi terreno, pero bueno, todo bien. Pues ya está, chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo, ¿vale? Aquí abajo os dejo el Instagram de este señor para que le contactéis para clases privadas y demás. Y de verdad, muchas gracias por ver este vídeo. Pronto más, ¿vale? Invitado sorpresa, como la última vez, no voy a decir quién viene. Pero prontito volvemos con otro vídeo. Dame un tiempecito que vaya yo organizando las cositas para el vídeo. Y muchas gracias por verlo, nos vemos.
Chao, chao, chao. Fumaba en mitad de gimnasio, no pasaba nada. Exacto, nada. aquí. Hostia, Dios, David, esta espero que cursa siga en la bien. entrevista. Espero que siga bien, espero que siga bien. Uf, qué susto, tío, porque como me lo cargue me matan todos.